El IMSS cada vez atiende a más personas. Según los resultados de la encuesta nacional Ingreso-Gasto del INEGI, la carencia por acceso a la seguridad social, uno de los 6 indicadores de pobreza, hoy se encuentra en su nivel más bajo de la historia. Pasó de 55.3% a 48.2% en 2025. ¿Cuál es la causa? Creció el empleo formal. En 2019 había 20.2 millones de trabajadores asegurados. Al cierre de noviembre de este año son casi 23 millones, de los cuales 86.7% son permanentes. La cifra más alta en la historia. Tan solo en noviembre se crearon 48,000 nuevos empleos, para sumar los casi 600,000 en lo que va del año. Son 2.5 millones de trabajadoras y trabajadores más, que junto con sus familias y con el resto de las modalidades de aseguramiento, trabajadoras del hogar, trabajadores independientes, pensionados, jubilados, estudiantes, y lo más reciente, México, con la presidenta Claudia Sheinbaum, se ha convertido en el primer país que incorpora a la seguridad social a los trabajadores de plataformas digitales. Todo eso nos suma hoy 78 millones de mexicanas y mexicanos con seguridad social. Atendemos a casi 10 millones más de personas que en 2018. Y eso nos lleva a esta segunda dimensión, el crecimiento, construir capacidades para la atención médica. Quiero darles un dato. En 83 años de historia, el IMSS ha vivido 3 etapas muy marcadas. La fundacional, de 1943 a 1982, luego la neoliberal, de 1982 a 2018, y la de transformación, la que inició el presidente Andrés Manuel López Obrador y ha continuado y fortalecido la presidenta Claudia Sheinbaum. En toda la primera etapa, en sus primeros 40 años, el IMSS construyó el 80% de toda su capacidad hospitalaria, medida en número de camas de hospital. Un total de 29,433 hasta 1982. ¿Y ese año qué pasa? Y los siguientes 36 años. Se detiene el crecimiento. El IMSS en 36 años sumó solamente 4,319 camas. Así el impacto del neoliberalismo para el seguro social. Frente al incremento de la población derechohabiente, 6 sexenios y solo 4,319 camas. Lo normal es entonces empezar a saturar. Y la justificación pública se decía por todos lados, cuidar la salud financiera y no la salud de las personas. La razón de fondo, ¿para qué invertir en algo que se pretendía privatizar? Lo que sí creció en esa época, y creció bastante, fueron las enfermedades no transmisibles, las que se pueden evitar pero no curar: diabetes, hipertensión, dislipidemia, enfermedad renal. El mercado sin Estado enferma a las personas. El mercado sin Estado precariza los salarios. El mercado sin Estado endeuda a las familias, para aquellos que crean que hay otra vía. Más personas de mayor edad, con más carga de enfermedad y con la misma capacidad. ¿Cuál era el camino? Crecer. Crecer para atender a más personas y atenderlas mejor. Entre 2019 y 2024, con todo y la pandemia, se construyeron y pusieron en operación 13 hospitales nuevos que sumaron 1,387 camas. A eso hay que agregar un incremento de la capacidad hospitalaria con la ampliación y modernización de 55 hospitales, donde reconvertimos áreas administrativas y otras que no se usaban en áreas de hospital. Otras 3,724 camas más. Y con la presidenta Claudia Sheinbaum ya hemos puesto en operación 4 hospitales en Ciudad Juárez, en Ensenada, el Hospital 14 de Septiembre en Tuxtla Gutiérrez y este que hoy inauguramos. Y en los próximos 7 meses se suman 7 más. Zaragoza en Iztapalapa, Ciudad del Carmen, Navojoa y el Ramos Burs en Sonora, Tula, Ticul y Guanajuato, que en conjunto sumarán otras 1,484 camas. Este año, con la colaboración que tenemos con la Sedena, con los ingenieros militares, iniciamos ya la construcción de 8 hospitales. 5 son regionales, de 260 camas, en Santa Catarina, en Nuevo León, en Culiacán, en Saltillo, en Guadalupe, Zacatecas y en Los Cabos. Y 3 son de zona, en Yecapixtla, en Morelos y en San Luis Río Colorado. Y también la segunda etapa del Hospital de Ensenada. Con eso vamos a sumar 1,554 camas más.
Y con el decreto presidencial de julio del 2025, el histórico programa IMSS Coplamar, con el que el IMSS ha atendido a población sin seguridad social, pasó al régimen ordinario con todo su personal, con toda su infraestructura. Esto significa 81 hospitales y 2.730 camas más para atender derechohabientes en lugares que ya no son rurales y ya no son de alta marginación. Son lugares que aspiran y merecen también seguridad social. En suma, pasamos de 33.752 camas en 2018 a 39.000 en 2025. Al día de hoy, con la inauguración de este hospital, ya hicimos más en 7 años que en 6 sexenios. El plan hacia 2030 contempla 16 hospitales más. En total, en 12 años, el IMSS sumará 47 hospitales nuevos. Llegaremos a 45.200 camas en 2030. Así es como se corrige el rumbo de una institución. En 12 años, más del doble de lo que se hizo en los 6 sexenios anteriores. Crecer para atender mejor. Y todo esto sin endeudarnos, todo esto con una gestión financiera responsable, en la que se duplicaron el número de reservas financieras y en las que además hemos dado más años de sostenibilidad al IMSS. Hemos construido, pero también hemos equipado y hemos actualizado lo que ya teníamos. Les comparto solo 4 resultados de este año. En hemodiálisis pasamos de tener en 2024 1.724 máquinas a 2.515 en 2025, un incremento del 46% para la prestación directa de este servicio. En radioterapia sustituimos 12 aceleradores lineales en 6 hospitales, incluido el nuevo CyberKnife en el Hospital de Oncología de Centro Médico Nacional Siglo XXI, el tercer equipo de este tipo que existe en Latinoamérica. Y en hemodinamia, para atender las enfermedades del corazón y otras, en 2025 pusimos en operación 11 nuevas salas donde el IMSS no contaba con ese servicio. Con eso llegamos a 82 salas de hemodinamia en 31 estados. En 2018 eran 54, solo en 12 estados. En 2025 renovamos toda la flota de ambulancias de traslado programado, más de 1,000 en todo el país. Y un dato para la atención de cáncer infantil. Ya hay hoy 36 Oncocrean en el país. Teníamos 3 cuando iniciamos. Ahí la tasa de sobrevida pasó de 38% en 2018 a 82% en 2025. Pero quizá la inversión más importante ha sido en personal. Para darles una idea, en 2018 el IMSS tenía 441,000 trabajadores. Hoy somos más de 523,000 y el 91% de ese crecimiento es en atención médica exclusivamente. En acuerdo con el sindicato, cada año se han logrado incrementos salariales históricos, el del 2025 que atendió demandas de muchos años. Un abrazo, doctor Olivares, doctor Olivos, doctor Olivares también, que por aquí debe de estar. Pero es que entre árboles nos veamos, olivos, olivares y robledos, nos queremos. Y sobre médicos especialistas en particular. En marzo del 2019 ingresaron a estudiar al IMSS una especialidad 4.637 médicos. Ese mismo año egresaron 3.900, pero el IMSS solo contrató a la mitad. ¿Qué hicimos? Más becas para residencias, más sedes para formación, casi el doble, y más cursos en las especialidades que nos hacían falta, no las que demandaba el mercado privado. El draft de 2025 ha sido histórico en marzo de este año. Ingresaron a estudiar 9.813, egresaron 7.293 especialistas y contratamos al 85% de ellas y ellos. Y en marzo del próximo año egresarán 7.428 e ingresarán 10,000. ¿Cuál es la especialidad que más creció? Pues la que es columna vertebral de nuestro sistema preventivo y socializado, el médico familiar, el que atiende la consulta de primer nivel. En el primer año del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ya hemos concluido y puesto en operación 5 nuevas unidades de medicina familiar y están en construcción 7 más. Y para aprovechar al máximo nuestra capacidad instalada, fortalecimos el programa de unidades de tiempo completo para brindar atención mañana, tarde y los fines de semana, en Quintana Roo también en la noche, y hoy son 400 unidades médicas de tiempo completo. En 2019 eran 36. Y a partir de enero arrancamos 2 nuevos proyectos. Uno,
738 consultorios de enfermería en unidades de medicina familiar, donde 1,642 enfermeras clínicas con licenciatura darán una consulta integral, chequeo preventivo, atención de padecimientos agudos leves, seguimiento de pacientes crónicos controlados, con una diferencia, la posibilidad de prescribir medicamentos con autonomía. Y ampliaremos también el concepto de los consultorios de fábrica, 300 que hay hoy, para crear los consultorios ELSA, para que las empresas con más de 1,000 trabajadores que se certifiquen en el programa de entornos laborales seguros y saludables tengan un consultorio para atender padecimientos agudos, lesiones, control de enfermedades y trámites de incapacidad en el centro de trabajo. Así atenderemos el gasto de bolsillo. La gran pregunta es, bueno, ¿y por qué no se hacía antes? ¿Por qué hoy puede crecer e invertir el IMSS y mantener buenas finanzas? Por una razón fundamental, por la política laboral, por haber puesto fin al outsourcing, por el incremento del salario mínimo. Ese incremento hoy permite que el salario base de cotización del IMSS sea de 625 pesos diarios, frente a los 352 de 2018. Más salario, más ingresos, mejores finanzas, más inversión. Sin embargo, todos estos números, todas estas acciones, todas estas estrategias tienen solo trascendencia si la gente la siente, si a la gente le impactan en su calidad en la atención. ¿Y cuál es la garantía para que eso sea así? Está aquí, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Y lo digo porque le da un seguimiento puntual, metódico, permanente a los temas del sector salud. Es un liderazgo minucioso para los grandes retos de los servicios públicos del sector, desde los temas de gran diseño institucional hasta el último detalle operativo. Y aquí quiero proponer una hipótesis que he estado pensando todo este año sobre su estilo y método de trabajar, que siempre exige resultados, que no da lugar a la simulación ni al conformismo. Porque el mundo entero sabe hoy que la doctora Sheinbaum es la primera mujer presidenta en la historia de México. Lo que pocos saben es que es la tercera mandataria que tenemos en el país, en la historia, que ocupó los 3 niveles de gobierno: alcaldesa de Tlalpan, jefa de gobierno de la ciudad y presidenta de México. Antes que ella, solo 2 presidentes de la República habían gobernado antes un municipio y un estado, y fue hace más de 100 años. Venustiano Carranza en Cuatro Ciénegas y luego Coahuila, y Álvaro Obregón en Guatabampo y Sonora. Tlalpan y la capital, pero sobre todo ese nivel municipal donde recaen todas las exigencias, todas las demandas de los vecinos, las que le tocan y no al municipio, las cotidianas y las estructurales, ese nivel de gobierno que obliga a la creatividad en la búsqueda de soluciones, a la organización de la comunidad para la difusión e implementación de acciones. Eso la hace diferente, porque nos enseña que no hay problema tan grande que el gobierno no pueda resolver, ni problema tan chico que el gobierno no deba de atender. Por eso, el tiempo de mujeres es tiempo de transformación y es tiempo de resultados. Hace un año en esta asamblea, en Palacio Nacional, planteamos 3 temas de atención prioritaria: tiempo, trato y abasto. Solo algunos resultados de estos 3. Sobre los tiempos de espera, como ya se mencionó, en abril anunciamos la estrategia 2-30-100, 2 millones de cirugías, 30 millones de consultas de especialidad y 100 millones de consultas de medicina familiar, con el objetivo de disminuir los tiempos de espera. ¿Cómo vamos? Con datos al 1 de diciembre, en consultas de medicina familiar llevamos 96 millones, 23 más que en 2024. En consultas de especialidad, 27 millones, 17 más que el año pasado. Y 1,622,742 cirugías, el récord del IMSS en un año, 26 más que el año pasado. Y todavía nos queda un mes. Entonces, así es como estamos atendiendo. Y para lograr estos resultados, fueron muchas las acciones: contratar personal adicional, plazas para cirugía, teams quirúrgicos, la apertura de turnos vespertinos, incluso nocturnos. Se instaló la Comisión de Transformación para la Atención Quirúrgica, primera en América Latina, con expertos investigadores nacionales y extranjeros para construir un sistema quirúrgico de alta calidad, equitativo y resiliente. Sobre el trato, lanzamos la estrategia Trato Digno para que la TAOT y otras categorías sean ahora constructoras de entornos libres de violencias y discriminación.
De 2024 a 25, las quejas de servicios se redujeron en un 35% y las gestiones aumentaron en un 15%, pero tenemos que seguir avanzando. El reto es que todo el personal del IMSS, desde su ingreso, de base o de confianza, garantice los derechos de todas las personas hasta que el trato digno se haga costumbre. Y sobre abasto. En el Seguro Social se surten 574,000 recetas diarias en nuestras farmacias. En ese proceso participan diario 13,200 personas, desde el médico que diseña los procesos de eficiencia terapéutica hasta quienes trabajan en alguno de los 42 almacenes, los responsables sanitarios, el personal de las 1,355 farmacias y una flota de 500 vehículos. Esto permitió que en lo que llevamos de 2025 se hayan surtido un total de 196 millones de recetas completas. Esto equivale a 961 millones de piezas de medicamentos, un porcentaje de receta surtida completa superior al 96. Sí hay medicamentos, pero tenemos que llegar al 100. Ninguna receta se debe rechazar. Para lograrlo, hemos integrado el uso de la inteligencia artificial a nuestros mecanismos de planeación de la demanda y de suministro. Estimamos incrementar la eficiencia en 20% y un ahorro de hasta 10,000 millones de pesos. Este dato lo tenemos gracias a que en el último año se incrementaron las recetas electrónicas de 91 a 96%. Y además, con el doctor Kersenovich y con todo el sector salud, hemos estado coordinados en la implementación de los PRONAMs. Ya en el diseño de los mismos, esto nos llevó a integrar 69 claves a nuestro catálogo, pero también a sustituir cerca de 1,200 que ya no eran acorde con las prácticas médicas más actualizadas. Y eso hay que sumar también la participación del IMSS en programas nacionales de otras instituciones que ya tienen avance. Particularmente Vive Saludable, Vive Feliz de la SEP, aquí está el secretario Mario Delgado, que con 7.3 millones de niñas y niños evaluados en una escuela primaria pública por una enfermera del IMSS, ya lleva el 60%. Y algo muy novedoso que les quiero compartir. En coordinación con la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, el IMSS está llevando a cabo el proceso de adquisición más grande y sin precedentes de equipo médico. 17 angiógrafos, 67 mastógrafos con tomosíntesis y esterotaxia, 42 tomógrafos y 12 resonadores magnéticos. Una inversión de cerca de 3,400 millones de pesos, pero se ha hecho de una manera diferente, con diálogos estratégicos con la industria, bajo los más altos estándares de transparencia y competencia, privilegiando la adquisición directa a los fabricantes de las marcas más reconocidas en el mundo. ¿Qué vamos a lograr? Que el IMSS compre la mejor tecnología, la de última generación, al mejor precio posible. Y podríamos seguir con la Secretaría del Trabajo en la formalización de sectores productivos, en particular los jornaleros agrícolas de cultivos de exportación, o con la Secretaría de Ciencia y Tecnología, con quien nos hemos asociado para tener la primer planta pública para la fabricación de máquinas de diálisis peritoneal y hemodiálisis en un polo de bienestar. Quiero concluir contándoles una historia. Desde 1952 se utiliza en el mundo una prueba clínica para evaluar a los recién nacidos. Se llama la prueba APGAR, apariencia, pulso, gesticulación, actividad y respiración. Pero APGAR no es un acrónimo, es el apellido de una persona, la persona que lo desarrolló, Virginia Apgar, una médica que quería ser cirujana, pero se lo impidieron y tuvo que optar y decidió ser pediatra. Y sus aportaciones revolucionaron la atención neonatal. Pero la doctora Apgar también tuvo que tomar otras decisiones, también tuvo que renunciar, como ella misma señalaba, a casarse y a tener hijos para poder dedicarse a su carrera. Esta es una de las historias que la economista Claudia Goldin utiliza en la investigación que le mereció el Premio Nobel de Economía en 2023. Goldin documentó cómo durante gran parte del siglo XX la entrada al mercado laboral representó para las mujeres una disyuntiva brutal: optar por el trabajo o la familia. En México, la participación de las mujeres en el mercado laboral es del 47%, frente al 76% de los hombres, lo que nos sitúa en el lugar 34 de los 38 países de la OCDE. Una de las grandes causas es la desigual carga en materia de cuidados. El INEGI publicó una encuesta en donde señala que 2.6 millones de madres expresaron que tienen la necesidad o que tienen el deseo de trabajar, pero no buscan empleo o no lo encuentran porque no tienen quien cuide a sus hijas o a sus hijos. Algo tiene que cambiar y algo está cambiando. La doctora Sheinbaum, desde su campaña y en el Zócalo, asumió ese compromiso, que ya está tomando forma con la construcción de los CECIS, los Centros de Educación y Cuidado Infantil, iniciados en Ciudad Juárez para atender la demanda histórica de las mujeres trabajadoras de la maquila, pero el plan es hacer 1,000 durante el sexenio para incrementar en 1,000,000 el número de lugares para niñas y niños entre los 43 días de nacidos y los 4 años. Se trata de un nuevo modelo,
construido y operado por el IMSS. Los CECIS no son guarderías ni son subrogados. Son una política estratégica del Sistema Nacional de Cuidados. Brindan educación, alimentación, salud, acompañamiento psicoemocional a niñas y niños y al mismo tiempo permiten que las mamás puedan trabajar y ganar autonomía. Un acto de justicia social histórico, pero además una decisión de futuro. Según cálculos del Banco Mundial, si México cierra la brecha de participación laboral entre hombres y mujeres, nuestro PIB podría crecer hasta en 22% en la próxima década. Así, con la presidenta Claudia Sheinbaum, inició el segundo piso de la transformación, pero también México entra al segundo piso de los derechos sociales. Amigas y amigos, entre 1976 y hasta 2017, se calcula que en este hospital nacieron 66% de todos los poblanos y poblanas. Por eso, quizás 65%. Por eso es tan... Por eso es tan entrañable este hospital para sus habitantes. Por eso dolió tanto no contar con él. En el sismo del 19 de septiembre de 2017, el hospital no colapsó, pero tras un dictamen técnico ya no pudo continuar su operación. En un día, el IMSS Puebla perdió 415 camas. La respuesta del IMSS entonces fue comprar otro hospital en obra negra, el Hospital Cima, aquí lo conocen bien. Una obra negra que costó 400 millones de pesos y se convirtió en un elefante blanco. A nuestra llegada al IMSS en 2019 no había todavía una solución. Y buscamos entonces reorganizar la atención médica en Puebla para no dejar a nadie sin atender. Y abrimos varios frentes. En el Hospital de la Margarita reconvertimos todo el área de gobierno y lo convertimos en un piso de 60 camas de hospital. Rehabilitamos el Hospital de Zona de Metepec para recuperar 65 camas. Durante COVID, la UMF número 6 y la propia Margarita se construyeron 2 centros de atención temporal que luego siguieron operando y siguen operando como extensiones hospitalarias. Y en 2023 construimos y pusimos en operación un nuevo hospital, el Hospital Ligero de Cuautlancingo, con 90 camas. En suma, 293 camas para la atención de lo que se había perdido en San Alejandro. Pero no fue lo único. Mientras tanto, con la Secretaría de la Defensa Nacional comenzamos el primer proceso que no se había hecho, la demolición del Hospital de San Alejandro y después la demolición de sus cimientos. Esto lo concluimos en mayo y en diciembre comenzó la construcción. Hoy, con la presencia de la presidenta y de esta asamblea, cerramos este ciclo. Hoy cumplimos un compromiso. San Alejandro vuelve a abrir sus puertas. Pero queremos que sea una nueva etapa. Yo les quiero preguntar, ¿cuántos hospitales conocen que lleven el nombre de una mujer? La verdad que son pocos. Y que lleven el nombre de una enfermera, creo que ninguno. Por ello, queremos proponer a la Asamblea que San Alejandro sea renombrado como Hospital Carmen Cerdán Alatriste. Y no es nada personal con el gobernador Alejandro Armenta, pero es que en México, y en particular en Puebla, sabemos que Carmen Cerdán fue una valiente revolucionaria, pero pocos saben que después de unirse a la revolución, también trabajó como enfermera en hospitales militares y ayudó a organizar el trabajo de enfermería. Cuando ese hospital fue inaugurado en 1976, se llamaba simplemente Hospital General Regional número 36. La gente le empezó a decir San Alejandro por la colonia cercana, Villas de San Alejandro. Pero hoy queremos que el nombre sea algo más, queremos que la historia hable a través de él y de la vida de las y los poblanos que aquí se van a atender. Como nos lo recordó la presidenta del Zócalo, quien no recuerda sus raíces camina sin sombra ni rumbo. La memoria es semilla. Nombrar también es reparar y reparar también es construir el futuro, es construir el porvenir. Así que hoy le pregunto a esta 116 asamblea y a todos sus asistentes, ¿se aprueban que este hospital cambie su nombre de San Alejandro a Hospital General Regional número 36, Carmen Cerdán Alatriste? Si estén a favor de levantar la mano. Muy bien, pues aprobado por unanimidad. Muchas gracias, presidenta, asamblea, con rumbo al porvenir y nunca al ocaso, es cuanto. Buenas tardes.
Así es, amigos de Netamex Noticias, como terminaron de escuchar esta tremenda información, Zoe Robledo, como el padre del IMSS, aplastó al prianismo con tremendos datos que la presidenta Claudia Sheinbaum tampoco se esperaba. Zoe Robledo, titular del IMSS, destacó la importancia del hospital para las personas poblanas y propuso que sea renombrado como Carmen Cerdán a la Triste porque fue una valiente revolucionaria que después trabajó como enfermera. También Zoe Robledo destacó que en estos años, desde el inicio de la cuarta transformación, el IMSS ha puesto en el centro nuevamente el valor de lo público y el gobierno también. En estos 12 años se van a crecer en más de 11,000 camas, casi 3 veces lo que se creció en 36 años cuando gobernaban los prianistas, y eso se puede hacer con los recursos propios del IMSS. Bueno, amigos, hasta aquí con la nota de hoy. Deja tu comentario qué tal te pareció esta tremenda noticia y deja la manita arriba para que más mexicanos se enteren de esta información. Que tengas una excelente tarde, cuídate mucho y nos vemos en la próxima.